nada, muchísimas gracias a todas las personas que han mostrado interés en este encuentro, en este nuevo encuentro online para hablar de GTD y algunas de las cosas que podemos hacer o que podemos gestionar mejor gracias a esta metodología, porque a muchas personas nos ha cambiado la vida para bien, entre las que me incluyo. En realidad, este encuentro sale de un malestar que generó en mí el intentar meter algo de checklist en el anterior encuentro que hicimos sobre GTD en papel y que me di cuenta enseguida que no procedía porque el checklist tiene entidad suficiente como para pasar por encima, intentando dar algunos detalles con poca claridad y generando quizá más confusión de que otra cosa, ¿no? Entonces, no fue acertado el introducir aquella diapositiva y aquella explicación en aquel encuentro y por eso pues propuse generar o convocar otro encuentro. Lo primero que quiero hacer es agradecer, la verdad, a los responsables, a los administradores de la comunidad de Aprendiendo GTD, pues por ese regalo que nos hacen, que nos llevan haciendo durante tanto tiempo, porque hay un ambiente, una cantidad de gente implicada, una generosidad y algo que no es frecuente en el mundo moderno, donde predomina otros códigos, otra manera de funcionar, y en un grupo tan grande que lo mantengan con ese mimo, con ese cuidado, el podcast, el blog, en fin, muchas cosas que tenemos que agradecerles. Y en particular, pues que me agradezcan a mí, así a título un poco personal, pero con su consentimiento, pues bueno, convocar estas conversaciones, que en definitiva son eso, conversaciones en torno a temas concretos de GTD. Y este segundo, igual hay más, si salen propuestas de hacer más, que va a girar en torno al uso de checklists en GTD. Y preparando un poco esta muy pequeña presentación que yo voy a hacer para introducir algunos conceptos y explicar algunas cosas, pues me he dado cuenta de que esto es de una complejidad mayor de la que yo me pensaba y me he visto en la preparación diciendo menudo berenjenal, menudo compromiso en el que yo me he metido y he buscado por curiosidad la definición de berenjenal en el diccionario y hay dos acepciones. Una es terreno plantado de berenjenas, que no nos afecta mucho en este momento, y la segunda es el embrollo, jaleo o lío, que esa es la nuestra, ¿no? Así que yo tengo un poco la sensación de menudo berenjenal me he metido, pero por otro lado estoy muy contento de no haberme escapado de este embrollo al que me comprometí, porque seguro que por muy mal que salga, pues vamos a aprender, tanto vosotros como yo. Lo que voy a hacer a continuación es una pequeña introducción sobre los checklists, basándome pues, en mi experiencia personal, en las lecturas que yo haya podido tener, pero sobre todo basándome en una búsqueda en profundidad que hice de las intervenciones de Sergio Pantiga en las diferentes comunidades en las que está, en torno al checklist, ¿vale? Me generé un material de apoyo donde fui extrayendo todas sus intervenciones y he ido seleccionando pues aquella información de más utilidad para configurar. Solo son 8 o 9 diapositivas para ver qué podemos sacar en claro del GTD. Lo que sí os voy a pedir es que tengáis ahí un lápiz y un papel a mano para ir anotando lo que más os llame la atención, lo que no os cuadre, las dudas que os surjan o ideas que os vayan surgiendo, porque lo realmente interesante de este encuentro no es lo que yo os cuente, sino la conversación posterior. Esto no es ni una masterclass, ni una formación, ni nada que se le pueda parecer. Acertaré en algunas de las cosas que diga, pero en otras seguro que me equivoco y seguro que vosotros me lo hacéis ver o incluso otras personas que con posterioridad pues puedan acceder a la grabación. Yo creo que lo primero es intentar dar respuesta a la pregunta de qué es un checklist, ¿no? Un checklist es una lista y eso no nos va a pillar por sorpresa. Y bueno, una de las paradojas a las que nos enfrentamos cuando hablamos de GTD y checklist es, bueno, si checklist de alguna manera ya nos da en su formación o en su explicación en los libros oficiales, en la formación oficial, los contenedores o las categorías organizativas que tiene que tener un buen sistema de efectividad personal basado en estos hábitos de GTD, pues ¿por qué no se nombra GTD? ¿Por qué no se nombran los checklists antes? ¿Por qué no se habla de ellos antes? Es decir, ¿por qué en este jardín en el que nos hemos metido esta tarde, en este berenjenal, ¿por qué si los checklists, nosotros enseguida como usuarios de GTD sentimos la necesidad de que hay cosas que se pueden gestionar mejor con checklist, ¿por qué no se nos dice de alguna manera antes? ¿No? Hay muchas consultas ahí en el grupo
es total, esto sería mejor gestionarlo con un checklist. Pero bueno, que me he leído todo lo que hay sobre GTD, he hecho incluso la formación oficial de nivel 1 y nadie me ha hablado de esto de GTD, es una cosa que nos podríamos plantear. En definitiva, un checklist es una lista que surge de la necesidad que tenemos de atender mejor cierto tipo de compromisos o de organizar mejor cierto tipo de recordatorios o informaciones. Y la característica básica que cumplen todos los checklists es que no son útiles para la gestión de la recurrencia, entendiendo que lo recurrente es algo diferente a lo puntual. Lo recurrente pues sería aquello que sabemos o que intuimos que se va a repetir en el tiempo, aunque la periodicidad no sea la misma para todos los checklists. Otra utilidad que pueden tener los checklists es como ayuda para gestionar cuestiones de procesos, ¿no? Que cada vez que nos toque hacer algo, pues tengamos que seguir una serie de pasos concretos, ¿no? Por eso yo siempre tengo la palabra checklist, yo la leí por primera vez referida a esa serie de comprobaciones que tenían que hacer los pilotos de avión antes de despegar. Es decir, tenían que seguir una lista de pasos a seguir antes de que se les diera el permiso, para poder despegar, ¿no? Siempre y cuando esos checklists van a ser útiles siempre y cuando esos pasos, esas listas o esos procesos no tengan mucha variación, ¿no? Porque si no, pues tampoco tiene mucho sentido que tengamos que utilizar esos checklists. Así que a nivel general, las listas, es decir, las categorías organizativas o algunas de las categorías organizativas que propone GTD, como pueden ser los contextos, las agendas o el calendario, nos servirían para organizar recordadores de carácter puntual o excepcional, aunque también una acción puntual puede tener un checklist aparte como apoyo, que ya veremos dónde lo podemos poner y qué función cumple. Y los checklists pues nos servirían para gestionar aquellos asuntos de carácter recurrente, bien sea de por vida o bien sea durante un periodo de tiempo largo o mientras dure una serie de circunstancias, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir que esta mañana he cerrado o he acabado con el uso de un checklist que se llama cada vez que llega al final de curso y ahí pues tengo un montón de recordatorios de acciones aisladas o de proyectos o de memorias o de una serie de informaciones que proceden o que se pueden gestionar muy bien como parte de un checklist. Lo que nos dice la buena práctica o una recomendación que hacen las personas que más saben de este tema, es que nos dicen que en aras de la mejora de nuestra efectividad, pues tengamos separados lo que son acciones o recordatorios de carácter puntual o excepcional y de aquellas que son de carácter recurrente o circunstancial. ¿De qué vamos a hablar en los próximos minutos? Pues vamos de alguna manera, a diseccionar los checklists para hablar de 4 características fundamentales. Uno sería la periodicidad de la recurrencia, es decir, que algo sea periódico, que algo sea recurrente, no significa que tenga la misma periodicidad. No es lo mismo tener que llamar a mi madre porque es mayor todos los días, que llamar a un amigo cada semana o que hacer la actualización de un documento cada mes o de algo que quiero revisar cada 6 meses o de algo que quiero hacer cada año. No tiene nada que ver. Una cosa es que algo sea recurrente, que es una característica compartida de todo lo que se gestiona o de todo lo que es susceptible de ser gestionado con checklist, y otra cosa es que la periodicidad sea diferente. Por otro lado, vamos a ver muy por encima qué tipo de contenido, de diferente contenido puede albergar como ítem, ¿verdad? Como elemento cada uno de los checklists que podamos tener, cuál puede ser su ubicación dentro de nuestro sistema, tanto dentro como fuera, y por otro lado la frecuencia de revisión que requiere cada checklist para que no pierda su utilidad, porque ahora comentaremos que a veces tenemos cosas que son útiles, pero no sabemos que las tenemos. Eso nos ha pasado, ¿verdad? Incluso en cosas que no tienen nada que ver con GTD. Necesitamos tornillos para poner un taladro y tenemos tornillos, pero no nos acordamos que tenemos los tornillos porque los hemos puesto fuera de la caja de herramientas, porque tenemos herramientas o tornillos por diferentes sitios de la casa y vamos a comprar tornillos y luego descubrimos que tenemos tornillos. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la periodicidad de los checklists y, bueno, pues ya lo hemos comentado un poco antes. Hay algunos elementos que son recurrentes de periodicidad diaria que van asociados a una fecha. En realidad van asociados a muchas fechas, que es cada uno de los días. Luego tenemos diferentes periodicidades, como podrían ser la periodicidad semanal, susceptible de generar uno o varios checklists semanales o checklist mensual u otro tipo de checklist que en realidad
pues son recordatorios asociados a un intervalo temporal. Bien sea para tener control o para asegurarnos que a lo largo de ese periodo de tiempo aumentamos las posibilidades de que saquemos adelante esas cosas incluidas en ese checklist. Lo ideal es que cumplamos con todo lo que tenemos, pero sabemos que cuando vamos a ejecutar, ninguna de nuestras listas se nos queda vacía siempre. Siempre tenemos que elegir. De hecho, ejecutar significa elegir con criterio cuando tienes todas las opciones a la vista. Así que bueno, gestionando ciertas cosas con un checklist diario, o semanal, o mensual, u otro, pues dentro de los elementos que tenemos de esos checklists, algunos será de obligado cumplimiento o de obligada ejecución, y otros serán pues que aumentamos, al tenerlos ahí, nos garantizamos que lo vemos con la periodicidad suficiente y aumentamos las posibilidades de sacar esas acciones que nosotros mismos pues nos hemos comprometido con nosotros mismos o con otras personas a sacarlas adelante. Y otra periodicidad, pues, es desconocida. Cada vez que se dé una determinada situación o cuando ocurra determinadas cosas, ¿no? Cada vez que yo tenga que me encarguen un informe de algo, ¿no? Pues yo no sé cuándo me van a encargar el informe X de la situación Y. En fin, cada uno se lo lleva a su situación particular, profesional o personal, y hay veces que hay cosas que podemos gestionar con un checklist, pero no sabemos cuándo esas cosas van a ser. Lo que tendremos, como veremos a continuación, de lo que tendremos que asegurarnos es de que revisamos nuestros checklists con la frecuencia necesaria para que cuando llegue esa situación o cuando ocurre esa situación, pues no nos olvidemos de que tenemos ese checklist, ¿no? Y vamos a ver si eso somos capaces de hacerlo a la hora de hablar de la siguiente diapositiva que vamos a ver. En relación al contenido, pues lógicamente un checklist contiene recordatorios recurrentes que pueden ser los ítems, es decir, lo que yo incluyo en un checklist pueden ser recordatorios de siguientes acciones, y esas siguientes acciones, algunas se van a tachar directamente o se van a ejecutar directamente mirando el checklist, y otras, como veremos luego en algunos ejemplos que podamos tener cuando hablemos en breve, en 5 minutos, pues otras irán a su debido contexto. Es decir, el GTD, o sea, el GTD, es que está entrando, estaba mirando, me están pidiendo permiso para entrar alguien. Hola, Gustavo. El checklist tiene una serie de elementos de recordatorio y ese recordatorio me lo llevo a llamas a varias personas. Pues no me pongo a llamarlo a todos en el momento en el que la situación llega, sino que yo esas llamadas pues me las llevo al contexto correspondiente, y el checklist pues sería como una lista de verificación que me da una sensación de control y de tranquilidad muy grande para que nada se me olvide y para llevarlo todo bajo control. A veces, pues los elementos o los ítems que tenemos nosotros en un checklist son proyectos en sí mismos, como eso que os he comentado antes, cuando llega al final de curso, pues dentro del checklist, cada vez que llega al final de curso, dentro de esos ítems hay algunas siguientes acciones, pero también hay proyectos en sí mismos. Es decir, cuando yo me encuentro con PTIs de la evaluación presente y del curso completo evaluados, que PTIs son los planes de trabajo individualizados de mi alumno, eso es un proyecto en sí mismo, que se pone en marcha pues cuando llega el final de curso. Y por último, pues tenemos informaciones que se tienen en cuenta a la hora de ejecutar, ¿no? Imaginaos que tenemos un checklist de apoyo con cosas que no se me deben olvidar cuando me han encargado el informe X. Ahí no hay acciones, ahí simplemente lo que hay son pues informaciones varias de cosas que yo no quiero olvidar cuando llega el momento de redactar ese informe. Bueno, y ahora vamos a pasar a la penúltima diapositiva, que posiblemente sea, de todas las presentaciones, de todas las diapositivas que yo haya podido elaborar en mi vida para mis alumnos o para las formaciones que haya podido facilitar o para estos encuentros online, esta es la que más tiempo me ha llevado. Sin duda alguna es con la que más he luchado. Y todo ha sido, luego me lo han hecho ver, por mi equivocado empeño de categorizar o de darle un carácter estático a algo que en realidad es muy dinámico. Porque el checklist no constituye una categoría organizativa de
GTD, como puede ser una lista de siguientes acciones o un calendario o una agenda, porque en realidad dentro del concepto de checklist se engloban cosas de naturaleza muy diferente y entonces pues no es susceptible de ser organizado como una categoría como el resto de las categorías de GTD. Ante la pregunta de ubicación, es decir, ¿dónde están? Yo sé dónde está el calendario, dónde está el archivo, dónde está el material de apoyo, dónde está otro tipo de recordatorios. Pues ante la pregunta de la ubicación de dónde pongo yo los checklists, pues la respuesta es un rotundo depende. Un rotundo depende porque son elementos muy dinámicos y su ubicación cambia en función de qué es y qué función ejerce en cada momento. Entonces, yo creo que lo más adecuado para intentar transmitir esta idea es situarnos en una situación real de un momento concreto de nuestra vida. Entonces, hoy, he puesto esa mañana, esa hora, son las 5:20, me he equivocado en 5 minutos. Creía que íbamos a estar en esta diapositiva sobre las 5:15. Bueno, pues hoy, a 21 de junio de 2021, a las 5:15, un checklist X. Pues vamos a ver en qué sitios puede estar. Ahora esa diapositiva se va a llenar de cosas y yo voy a ir haciéndolas aparecer e intentando dar algunos ejemplos para darnos cuenta del carácter dinámico, no solo de la ubicación de un checklist en un momento determinado en nuestro sistema, tanto dentro como fuera, sino de qué es en cada momento y de qué función ejerce en cada momento de cada día, ¿no? de nuestra vida. Bueno, pues un checklist puede estar en nuestro sistema junto a nuestras listas, junto a nuestros contextos. De hecho, ese tipo de checklist, como el checklist diario o semanal, yo físicamente, como expliqué el otro día en el encuentro en papel, pues lo tengo entre el calendario y mis listas de siguientes acciones y mis contextos. ¿Por qué? Pues porque cuando voy a ejecutar, lo primero que hago es mirar el calendario en el primer separador, como os comenté, y voy pasando páginas hacia atrás. En cuanto miro el calendario, lo siguiente que me encuentro son mi checklist diario, semanal y algún otro circunstancial, como este que os he comentado de final de curso, que está aquí en este momento. Esta mañana ha desaparecido de aquí, pero ha estado aquí durante varias semanas. Antes de final de curso, en el mes de febrero o marzo, ese checklist del final de curso existía, pero no estaba junto a mis listas porque no tenía sentido que yo lo viera en ese momento. Por eso ese carácter dinámico nos impide hacer una fotografía fija y una explicación concreta de dónde están siempre en cada momento los checklists, porque no tiene sentido. Están en cada momento, si hacemos un buen uso de ellos, que no es fácil, pues dónde le corresponde. Y en el sistema, junto al resto de listas, pues también podrían estar otros checklists que yo necesito ver, por las circunstancias que sean, con una frecuencia mayor a la de la revisión semanal. Es decir, si yo estoy esperando a que ocurra algo para poner en marcha otro algo, que me lleva al uso de ese checklist, pues puedo tenerlo. Porque ese algo que yo pueda estar esperando puede ser que esté esperando que alguien me lo envíe, pero también puede ser que yo tenga que proactivamente buscar o conocer si ese algo ha sucedido, ¿no? O sea, publicado o cualquier tipo de cosa. Un checklist como ese, pues puede estar ahí, pero puede estar también en otra ubicación. Otra ubicación que podría tener un checklist, pues sería, como hemos comentado antes, en material de apoyo a la acción o proyecto o en el lugar de ejecución, que también sería material de apoyo, pero no estaría ubicado. El material de apoyo GTD no nos dice dónde tenemos que tenerlo en concreto. Hay material de apoyo que lo podemos tener incluso en diferentes plataformas, o un material de apoyo puede ser un email archivado, o puede ser un mapa mental que me he hecho en papel, o puede ser un documento que yo vaya elaborando en digital. Es decir, el material de apoyo puede estar repartido en diferentes ubicaciones. ¿Cuándo usamos ese checklist? Pues cuando ya me he sentado a ejecutar y ya he decidido qué voy a hacer, qué voy a ejecutar, y necesito ese checklist para ejecutar. En el lugar de ejecución, pues bueno, imaginaos el checklist del que siempre he hablado o del que ha hablado con frecuencia David Sánchez de broma ahí bueno, de broma y no tan en broma, en serio. Yo tengo una persona cercana que dice, en toda broma siempre hay algo de broma, y el resto es verdad, es en serio. Que, por ejemplo, un checklist que uno necesite para poner una lavadora, ¿no? Pues donde más sentido tiene verlo para ese material de apoyo a esa acción, pues es en la lavadora. ¿Por qué? Porque impepinablemente yo pongo la lavadora en la lavadora. Hay otros contextos que no son tan equiparables al lugar de ejecución, ¿no? Si trabajamos en movilidad o hacemos cosas con el móvil o con el ordenador,
pues no tendría sentido que no estuviera. La buena práctica en general sería pues tener todos esos checklists en un lugar que aumente las posibilidades de que se revisen con la frecuencia necesaria para que sean útiles. Ese siempre, hasta luego Jesús, ese siempre es el criterio básico a la hora de organizar o de ubicar o de localizar el checklist. Otras listas que también cumplen la función de checklist estarían en la incubadora, y un ejemplo sencillo pues podría ser las listas incubadas que tenemos, esas listas ad hoc que tenemos de lugares a visitar o de películas recomendadas o de libros recomendados, ¿no? Esto tampoco tiene mucho misterio. Y luego, otra ubicación sería en archivo, ¿no? Nosotros podríamos tener archivados un directorio, diferentes checklists sueltos de checklist para cuando lo necesitemos. Es decir, cuando se dé determinada situación, yo voy a poner o a tener ese checklist a mano para sacar ese tema adelante. ¿Por qué he puesto ahí esa señal de peligro? Pues porque corro el riesgo que hemos hablado antes con los tornillos, que yo necesito ese checklist, pero que no me acuerde que lo tenga. Eso nos ha pasado muchas veces. A los profesores nos pasa que archivamos muchas informaciones, luego nos vamos a poner a preparar materiales de expresión corporal y yo ni me acuerdo que tengo unos materiales que archivé hace 3 años de expresión corporal en primaria que compartió Esteban. Es que es muy probable que tengamos cosas que no nos acordemos y se siente uno bastante estúpido, no estúpido, pero se siente, madre mía, si yo tenía un checklist para cuando se diera esa situación. Y entonces lo que surge aquí es un crear o tener fuera del sistema, pero no olvidado, como muchas veces tenemos las cosas olvidadas en el archivo, un contenedor propio, sin que sea una categoría organizativa, técnicamente hablando en términos de GTD, un contenedor propio con una serie de checklists que nosotros queramos, incluso lo podríamos segmentar con una frecuencia de revisión, por frecuencia de revisión, ¿no? Entonces, yo creo que si ese checklist, y más los que utilizáis, yo tendría que estar pasando páginas, pero los que tenéis aplicación donde son desplegables, pues podéis tener checklist y o checklist de revisión mensual o checklist de revisión semanal. Pues como no tenéis que desplegarlo, simplemente es que con revisión semanal, la revisión semanal o cada 2 semanas o con la frecuencia que cada uno decida, pues con una periodicidad que te asegura que cuando llegue esa situación tú vas a hacer uso de ese checklist que ya posiblemente generaste la primera vez que te enfrentaste a ese proceso, a ese final de curso, a esa situación concreta, pues lo vas a tener que ver. Yo creo que ahí el criterio, la buena práctica sería garantizar o aumentar las posibilidades que tenemos de usar el checklist, que para eso nos lo hemos currado y lo hemos elaborado, y que también es dinámico porque cada vez que lo usamos posiblemente luego lo podamos mejorar, añadiendo nuevos elementos, redactando mejor otros o quitando algunos que ya no son de utilidad. Bueno, pues esa diapositiva ahí que ya se ve hecha, ahora si por curiosidad cierro la aplicación y vemos los borradores que he hecho, pues bueno, yo al final me he quedado, no es que me haya quedado muy contento de cómo ha salido, pero yo creo que hemos recogido o que he conseguido recoger pues las diferentes casuísticas y en una imagen fija de un día determinado, en un momento concreto, a una hora determinada, donde podrían estar esas listas de verificación, ¿no? Esos checklists. Y ya por último llegamos a la última diapositiva de ese esquema inicial que hemos visto de los 4 aspectos que íbamos a ver, pues sería la frecuencia de revisión. Y la frecuencia de revisión, pues también la respuesta sería un gran depende. Una de las coletillas mágicas de GTD que uno empieza a interiorizar y que tiene mucho sentido, y al principio uno no se lo ve, pero luego se lo acaba viendo, y es realmente el poder transformador que tiene GTD, que es ver las cosas cuando realmente tenga sentido verlo. Por ejemplo, un checklist diario, un checklist semanal, pues cada día se ve, incluso varias veces al día. Y otros checklists que requieran diferentes frecuencias, pues como hemos dicho antes, el criterio sería evitar a toda costa tener un checklist para algo y no recordar que lo tenemos. Que le pongamos el apellido semanal o mensual a un checklist no significa, desde ningún punto de vista, que lo vayamos a revisar una vez al mes, sino que los recordatorios que hemos puesto ahí es que cuando llega el día 1 y llega el día 30, nosotros tenemos que haber hecho lo posible, porque son nuestros compromisos, de haber sacado adelante la mayor parte de los elementos o de las cosas que tenemos en ese checklist semanal, si
en el caso de que todos sean recordatorios de acción. Es decir, checklist, o sea, checklist GTD, si algo consigue es aumentar las posibilidades de que determinadas cosas sucedan, y el checklist pues viene a cumplir o viene a cubrir una necesidad, una carencia que la metodología a nivel inicial tiene, y que si se usa bien, aunque al principio no sea fácil, pues yo creo que nos hace mejorar en nuestra efectividad, que a mí siempre me gusta recordarlo, que ser una persona efectiva no significa ambicionar el hacer mucho simplemente por el hecho de hacer, sino que GTD pues nos ayuda o aumenta las posibilidades de que hagamos mejor, con más tranquilidad, e incluso darnos cuenta de que a veces lo más efectivo es no hacer nada. Algo que la productividad pues se deja un poco al lado. A mí me encanta eso de que a veces lo más efectivo es quedarse quieto o tumbarse a la Bartola, arrancarse 20 minutos del ombligo, que nunca se ha acabado el mundo por eso. Y bueno, yo creo que yo tengo poco más que decir. Han sido pues media hora justa, y nos quedaría, si cumplimos un poco el límite temporal que nos hemos fijado de 1 hora, pues yo dejo ya de compartir pantalla. Ya simplemente por curiosidad os voy a mostrar aquí el lateral de la presentación, o aquí las diferentes, hay aquí 1, 2, 3, 4 borradores de la de ubicación con diferentes organizaciones. No quiere decir que esta, que al final ha sido la que he decidido poner, sea más correcta que las demás, pero bueno, es la que al final ha salido y la que me ha servido para explicar el carácter dinámico que tiene un checklist, porque va a depender siempre de qué función y qué es y qué significa en cada momento. Bueno, pues dejo de compartir pantalla. Ahora tendré tiempo de compartir si es necesario volver a la presentación, y ya está, ya os doy la voz a vosotros. No me preguntéis a mí como si yo fuera el experto, porque yo creo que no lo soy. Simplemente si yo puedo aclarar algo de lo que he dicho, y bueno, si os apetece que comentemos un poco, que comentemos situaciones concretas de las vuestras, si los usáis, si no, si habéis tenido experiencia anterior a GTD, porque el checklist es algo al margen de GTD. Es decir, yo creo que todos en algún momento hemos hecho una lista de cosas que no se nos olviden para preparar la maleta o para irnos de viaje o cualquier cosa, ¿no? Pues bueno, pues ese es el checklist. Lo que yo he intentado hacer ahora es ver de qué manera eso se integra con nuestro uso más o menos avanzado, más o menos acertado de esta metodología. ¿Quién se anima? Antes me parece que Inocencia había levantado la mano. Perdón, levanté la mano en la slide esta en la que decías lo de dónde guardar las checklists. Sí. Que yo, por ejemplo, las tenía mal organizadas porque las tenía por temática y realmente deberían estar todas juntas. Y cuando vi lo del sistema para este de Tiago Forte de proyectos, áreas, recursos y archivo, creo que las checklists irían fenomenal en áreas, porque se supone que, bueno, lo que pasa es que en las áreas también va dividido por áreas de responsabilidad, y si las quieres tener todas juntas, pues la verdad es que tampoco sé si deberían ir, ahora estoy dudando si deberían ir en áreas o... Yo creo que tenemos la suerte de contar con Alex, que conoce en profundidad el método PARA de Tiago Forte, y seguro que te ilumina en esa duda. Bueno, desde luego pueden ir en archivo. En archivo, cuando digo archivo me refiero a todo el archivo, no a la categorización de PARA de archivo, sino que pueden ir en distintos puntos del archivo, de los 4 elementos, ¿no? Algunos checklists los puedes tener ahí en archivo como un histórico, y que por tanto a tiempo que no los uses los puedas tener ahí almacenados, pienso que sí. Como checklist de proyecto, desde luego puede haber checklist de proyecto, y también como área y como recursos, porque algunos checklists puedes compartir con compañeros y por tanto ya son recursos. Es un recurso que pones a disposición de cualquiera. Entonces, yo, por ejemplo, no me he atrevido todavía demasiado. Tengo mis procedimientos en mi archivo, pero llamarles checklist como tales y utilizarlos dentro de GTD, pues alguno ha caído, pero no demasiado. Yo me he centrado más en los checklists periódicos y sobre todo aquellos que creo que están asociados a mi propio uso de GTD. Digo, si no consigo ver cuáles son los checklists que claramente GTD necesita,
¿para qué me voy a meter en otros, ¿no? Es lo que es un poco mi reflexión inicial, ¿no? Claro. Cuando digo eso me refiero a, por ejemplo, un checklist que necesito es para hacer la revisión semanal. Necesito. Con la habitualidad de hacer revisiones semanales, en teoría no debería necesitar un checklist, porque eso ya quedaría como un hábito, claro que sí. Pero bueno, para empezar, si aún me considero que estoy todavía rodando en los años que necesita un buen rodaje de GTD, pues yo ahí entiendo que para revisión semanal, y lo tengo un checklist. Y con respecto al archivo, que va relacionado con lo que decías, ¿no? Yo tengo checklists semanales y mensuales para gestionar aquello que el GTD dice que no se debe gestionar, que es el archivo. ¿Por qué? Porque son pasos que tengo de archivado de información, de borrado de información, y cada poco tiempo los tengo que hacer. Entonces, bueno, pues aunque los hago con cierta frecuencia, también los tengo como tales y metidos. Sí, pero bueno, yo me refería a que efectivamente, por ejemplo, todos los checklists de GTD, esto de revisión semanal, mensual, anual, esos podrían ir a tu área de responsabilidad, que sería GTD. Yo tengo un área de responsabilidad que sería GTD, y ahí pueden ir todas. Y luego, efectivamente, yo también tengo procedimientos que me he creado para mí por área de responsabilidad, y esos procedimientos al principio efectivamente los miraba mucho, y luego una vez que los interiorizas ya no los miras tanto. Al final son checklists en sí mismos también. Pero, porque son cosas que no quiero olvidar cuando tengo que hacer una determinada cosa. Entonces, al principio los miraba mucho, al final ya un poco eso, no los miras tanto, pero de vez en cuando vuelves a él para... Pero recuerda, bueno, ya sabes que mi visión de para va en el sentido de que más que áreas de responsabilidad, lo que tengo son áreas organizativas, que se me repiten en cualquiera de los estados de para. Se me suele repetir, por ejemplo, evidentemente para mí el PKM y todo lo que es el GTD en todo el PKM ya la considero como tal un área de responsabilidad, una de mis 9 áreas de responsabilidad, pero es que las tengo repetidas en las 4 estados de para, O sea, cuando digo repetida me refiero, puedo tener checklist que está en el estado de para área, porque es, por ejemplo, te explico uno muy claro. Y que es periódico. Yo tengo un checklist para toda, y supongo que tenemos la mayoría de nosotros, para toda mi contabilidad casera, ¿no? Entonces, claro, pero esto, eso es personal. Claro, por eso, áreas. Ese sí. Todo lo personal claro, que va a áreas. Ese sí sería un checklist que estaría ubicado organizativamente en áreas, pero un checklist para, por ejemplo, alguna documentación y que tengo archivo periódico que tenemos que hacer, un grupo de trabajo, lo voy a tener en un recurso. ¿Me comprendes la idea? Y si tengo un checklist para proyectos que se me repiten con mucha frecuencia, lo tendré en el área de proyectos. Bueno, generalmente, ¿no? Porque es lo que más... Bueno, en el área de proyectos no, porque en el área de proyectos, según para, es cuando creas un proyecto nuevo. Un proyecto determinado. Claro, pero es que precisamente... Realmente esa checklist iría a áreas de responsabilidad proyectos. No, proyectos dentro de para es independiente de áreas y de recursos, está al mismo nivel, Y eso es importante, muy importante. Es una cosa que sí que mientras le veía a Miguel lo quería sacar como tema, a ver qué opinas al respecto, es que los checklists en el fondo salen de un proyecto. O sea, un proyecto inicial en el que has empezado a montar diferentes acciones y que te das cuenta que va a ser repetitivo, reiterativo, vas a reutilizarlo, salen precisamente de ahí, de un proyecto. Ya, pero el proyecto es una instancia. Entonces tú, si tienes una checklist, eso no es una instancia. Una checklist es algo que se repite en el tiempo. Con lo cual tendría que ir al área gestión de proyectos. No, pero quiero decir que en la primera instancia de un proyecto, o en la segunda, porque te das cuenta que empiezas a ser repetitivo, es cuando empiezas a generar checklists. O sea, los checklists casi siempre salen de una serie de acciones que vas a unificar como algo reutilizable. Básicamente es eso. Y como es eso, por eso estoy diciendo que... Pero el proyecto es temporal X. Y claro, la checklist se mantiene en el tiempo. Claro, pero cuando estoy observando que tengo una determinada acción, un determinado grupo de acciones que se me está repitiendo en el tiempo, inicialmente yo tengo ese checklist como proyecto acabando de elaborarlo, dándole el formato final. Cuando ya ese formato está asentado y consolidado, es cuando lo paso a área o lo paso a recursos, dependiendo si es compartido o no. O si ya no lo uso, y se me queda ahí como histórico, lo meto en archivos según para. Esa es mi visión más o menos asociada a lo que estabas preguntando. Sí. Ahora, lo que sí que también hago, y una cosa más que también termino un poco aquí, ya que he empezado a intervenir, es que sí que tengo sobre todo checklists que están dentro de mi app de listas, y sobre todo son esos checklists que son más bien periódicos
y que lo que me hacen es el lanzamiento de acciones periódicas, pues eso, sobre todo las relacionadas con mi propio GTD, y aparte de ahí, pues ya el desarrollo de otros checklists que pueda tener en el material de apoyo o material de referencia, yo ahí me he metido menos hasta ¿Pero a ahora. qué te refieres con el checklist de la app? ¿Esta que Sí, se no, lanza? quiero decir que, bueno, casi todos tenemos aproximadamente una app que nos hace de sistema principal, ¿no? Del sistema principal de listas con el que implementamos GTD. Entonces, algunos de los checklists pueden ir ahí dentro. Entonces, claro, cuando van ahí dentro, ¿a qué me refiero? Vale. A que yo, por ejemplo, tengo, sabéis que utilizo Todo habitualmente y tengo organizadas mis listas en grupos de listas. Entonces, uno de mis grupos de listas es el grupo de listas que yo le llamo control. ¿Y por qué? Porque ahí solo van checklists. Porque sé que van a ser cosas Y repetitivas de checklists. así tienes todo el listado de listas y no se te olvidan. Lo que Claro, decía claro, las tengo Miguel, ¿no? todas juntas. La única que por una conversación reciente acabo de pasar desde ahí hasta lo que llamo eventos es el checklist diario. Y ha sido una conversación que ha habido hace poquito con los compañeros de Aprendiendo GTD. Me han hecho reflexionar un poquito de que, bueno, es que el checklist diario a fin de cuentas es un evento. Y es verdad, el checklist diario es digamos, una división de cómo, de un time boxing, que decimos, de cómo estoy, de cómo estoy dividiendo un poco el día en acciones que sé que estoy repitiendo en el día. Claro, es un evento que ocurre diariamente, Claro, que entonces como es un evento, diariamente. claro, como es un evento y tengo un grupo de listas de eventos que son mi calendario, mi archivo de seguimiento, pues ya acabo de meter también el checklist diario. Pero básicamente esa es la idea. Bueno, varias cosas en relación a lo que has dicho, Alex. En ese checklist que tú tienes mensual para organizar tu archivo, GTD no te dice que tú no puedas revisar y organizar tu archivo. GTD te dice que el archivo, por definición, no se revisa periódicamente de acuerdo a la metodología. Si tú quieres revisar tu trastero o tu garaje o tu casa del campo, Claro. eso es cosa... GTD solía decir, o ha salido muchas veces, me acuerdo al principio de todo, porque era cuando estábamos mirando todo lo de Paro, eso, la frase que a mí me quedó clavada, porque digo, ostras, que esto vale, pues si es así, tengo que buscarme otra cosa con el archivo, es GTD, en GTD el archivo no se acciona. Esto es la frase literal que nos lo ha repetido Bolívar y todos. Por tanto, eso quería decir que el archivo, si tú lo gestionas, es fuera de GTD. Claro, pero como gestiona. Pero tú puedes gestionar tu casa del campo. Tu casa del campo no está dentro de tu sistema GTD, pero tú usas GTD para gestionar tu vida, por lo tanto, tu archivo, tu casa del campo, tu trastero y tus vacaciones, ¿no? Y luego has comentado otra cosa que dice que que el checklist surge inicialmente de un proyecto. Y ahí hay que tener cuidado al decir eso, porque es asumir que checklist solo es un tipo de cosa. Y no, el checklist no constituye categoría organizativa porque no es lo mismo en todos los casos. Es decir, un checklist diario no surge de un proyecto, un checklist semanal no surge de un proyecto. Un checklist de proceso, de guía, de pasos o de cosas a tener en cuenta para eventos o situaciones o proyectos o informes recurrentes, aunque sea con periodicidad muy lejana. ¿Pero qué consideramos proyecto en GTD? Algo que sean más de 2 acciones ya es un proyecto en GTD. Sí, claro. Bueno, pues una revisión semanal tiene más de 2 acciones. Bueno, una revisión, es que un checklist de revisión semanal, pero ¿Es un proyecto la revisión semanal? La revisión semanal es una revisión, no es un proyecto. Bueno, pero cuando me entiendes lo que quiero decir, además de ser un elemento concreto, no, es un montón de tareas. Son varias tareas la revisión semanal, ¿eh? Sí. Son varias porque tiene varios pasos. Tienen que considerar diferentes listas. Puede ser un proyecto. Por lo tanto, ¿se puede asimilar a proyecto? Hombre, no digo literalmente exactamente igual que un proyecto nuevo. No, es un proyecto periódico. Es un proyecto que bueno, tienes ahí una serie de tareas. Estás metidas en ellos. Respecto a lo que has dicho antes de lo del archivo no se gestiona, yo me encontraba con que mi archivo es un lío, pues está lleno de cosas que no reviso nunca porque nunca tengo tiempo y siempre almaceno. Entonces, por ejemplo, con lo del para, se me ocurrió que el tema de gestión, el cierre puedes crearte una checklist de cierre de proyecto, como lo gestionas todo con proyectos, cuando cierras el proyecto es cuando te curras el don de archivo que... No meterlo como comentaba Guía, que decía, bueno, metes el proyecto y ya está. Pero si yo quiero revisar qué va a áreas, qué va a recursos, qué quiero guardar, cómo lo quiero guardar, si lo quiero guardar por contenido, en esa checklist de cierre de proyecto le puedes dedicar un poquito de tiempo y eso te evitaría tener que hacer revisiones mensuales o anuales del archivo, por ejemplo. Podría ser así. En relación, un momento, Alex.
Pablo, me encantaría que abrieras el micro y comentaras, porque estoy de acuerdo contigo, Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. esa apreciación que ha hecho en relación a que la revisión semanal es un proyecto. ¿Podrías comentarlo? No puede hablar. Bueno, pues comentaba Pablo que si abrimos el chat y lo leemos, dice, la revisión semanal, si la haces del tirón, para mí no es un proyecto. Del tirón me refiero en un tiempo razonable, que lo inicias y lo acabas de una tirada, ¿no? Es como esos ejemplos de redactar o rellenar los impresos tal, escanearlo y enviárselo a no sé cuánto. Son 3 acciones, pero no es un proyecto porque te sientas, y aunque tardes 1 hora y media en hacer la revisión semanal, no es un proyecto. Otra cosa es que tú para ejecutar esa acción de revisión semanal tengas tu checklist de apoyo, que yo lo tengo, igual que tú lo tienes, y hay gente que no lo tiene porque simplemente sabe lo que tiene que revisar. A mí me hace ilusión en papel, mucha ilusión, ir tachando o marcando cada uno de los elementos. Pero la realidad es que hay veces que no puedes hacerlo del tirón. Tienes que hacerlo por partes. Entonces sí que se convierte en proyecto. Bueno, pero unos proyectos Haces autogestionados. el viernes por la tarde un poco, el sábado otro poco. Ya, pero que si tú capturas que te has quedado a medias, bueno, pues es un proyecto autogestionado, sí, si no lo hiciste, Sí. pues, técnicamente siendo purista, pues podríamos decir que se convertía en un proyecto porque dedicas 2 ratos. Pero bueno, de hecho, siempre se dice, revisar poco mejor que nada y hacer revisión semanal en 3 trozos mejor que no hacer nada. Pero lo ideal es que ese rato de revisión semanal, por lo menos el 80% de las veces lo hagamos del tirón. Pablo, qué pena que no podamos escucharte. No te preocupes. ¿Querías decir entonces, que comprendo lo que acaba de decir Pablo, de que algo que se hace del tirón no es un proyecto, pero entonces cualquier cosa que hagas de un tirón no es un proyecto? Hombre, y ponme un ejemplo concreto. Imagínate que tú tienes que Bueno, los de MICOE, por ejemplo, una preparación por poner algún ejemplo, así que tú seguro lo tienes bien dominado, una preparación de un examen o una preparación de unos trabajos, ¿no? Que tienes que coger información de diferentes sitios, pero que suelen ser repetitivos, ¿no? Que te ponga un profesor a la hora de hacer alguna actividad así académica. Seguramente lo haces de un tirón porque dices, bueno, sí, es que me concentro, pongo foco en ello. Ahora estamos en el Enfócate precisamente leyendo un libro entonces, en definitiva, porque haga muchas acciones de un mismo tirón, ya son proyectos. Eso de alguna manera contradice la diferencia entre trabajar por contexto y trabajar por proyecto. Lógicamente, hay muchas cosas que si trabajamos de la forma tradicional, empiezo y termino, estoy en mi oficina, hago esto, me voy a la otra para imprimir, luego me voy a la otra donde está el escáner y luego el escaneo lo vuelvo a mi ordenador y lo mando. No es eso de lo que estamos comentando. Es decir, un proyecto técnicamente es todo resultado esperado que requiere más de una acción. Eso técnicamente es así, ¿vale? Pero si hay acciones únicas que incluyen varias acciones dentro de ellas. Es decir, si tú tienes que rellenar un impreso y enviarlo por correo electrónico, no es lo mismo rellenar el impreso que enviarlo, pero no es un proyecto. De hecho, yo no considero la revisión semanal como un proyecto, a no ser que me viera obligado siempre a tener que hacerla en diferentes sitios o porque no dispusiera de la hora o la hora y media que necesito. Son matices, pero más o menos vemos la idea. De todas formas, yo os digo que en algunos, no recuerdo ahora en qué puntos lo he ido viendo, pero esa asimilación a que los checklists salen habitualmente de reconocimiento de proyectos periódicos, yo por algún lado la he leído, no es que me la haya inventado, sino que... Si tiene todo el sentido. Es decir, tú la segunda vez que vas a hacer algo, pues te das cuenta de que ya lo has hecho antes y de que es susceptible de ser gestionado con un checklist. Y básicamente ese es el uso más básico. Luego están los asociados a fechas o a intervalos temporales, ¿no? Que no surgen de un proyecto, pero que también son muy importantes. Es decir, la evolución que tiene, por lo menos hablando en primera persona, que ha tenido el uso del checklist diario, el checklist semanal, que no surgen de proyectos, es muy grande. Y su ubicación en el sitio donde yo me garantice que lo voy a ver con la periodicidad necesaria, incluso las veces al día necesarias, eso ha supuesto un avance muy, muy, muy importante.
Luis Miguel ha levantado la mano. Carmela, creo que fue antes. No me hagáis caso, porque no lo he visto. Bueno, No no lo sé. sé, yo... No, que no sé quién la había levantado, pero que le dejo a Carmela, porque lo mío era ya un poco de lo de los proyectos y tal, y no tiene mucho interés. De hecho, la bajo. que me cuesta decidir si me cortáis. Perdona. Una cosa, yo entiendo en mi nivel, un proyecto lo diferencio porque un proyecto es un objetivo. Tú tienes un objetivo y creas un proyecto para ese objetivo. El checklist es una herramienta para crear parte de ese objetivo, que lo que determina es el objetivo. O sea, pues yo el proyecto de los checklists son acciones, todos son acciones, son recurrentes o no, pero un checklist, bueno, si tienes un modo de hacer, no sé, lo veo como, lo digo muchísimo, un proyecto es porque tengo un objetivo que tengo que llegar, sí o no, a largo plazo. Un checklist a lo mejor es una herramienta que me ayuda a construir. Claro. No sé, perdonad. No, lo has dicho muy bien. Más que un objetivo es un resultado, ¿no? Por no mezclar terminología GTD, porque en GTD objetivo significa otra cosa. Un proyecto es cualquier resultado que uno persigue o que quiere ver hecho realidad, que necesita más de un paso. Y como bien comentaba Pablo Martínez en el chat, que no puede hablar, dice, el proyecto te permite recordar que completada una acción tienes que realizar una más o varias más para completarlo. Es para no perder en la pista a completar el resultado. Por eso siempre se ha dicho, ¿cuál es el sentido de tener la lista de proyectos y revisarla al menos con periodicidad semanal? Pues asegurarte y tener la tranquilidad de que siempre vas a tener una siguiente acción en tu sistema que te haga avanzar en tu resultado esperado. ¿Cuál es el sentido de no inflacionar o de no llenar la lista de proyectos que no se van a quedar descolgados porque una acción genera otra? Por ejemplo, tener la revisión dental anual de mis hijos hecha. Yo con una siguiente acción que llamo y me dan la cita y la cita va a calendario, no necesito tener ese proyecto en la lista de resultados esperados, ¿no? En la lista de proyectos, porque está en el sistema, no hay riesgo de que el recordatorio ya está, ¿no? Pero cuando yo estoy haciendo los PTI y he redactado parte de los informes, pero no la siguiente, pues bueno, yo si la semana se me ha liado y llego a la revisión semanal, compruebo que esto lo tengo atascado, no tengo ninguna siguiente acción que me haga continuar. Ese es un poco el esquema más básico. Esteban. Sí, bueno, así como yo lo veo, que lo que dice Ale, que sí es verdad que hay ciertos checklists que pueden surgir como una especie de proyecto. Por ejemplo, nosotros los docentes, pues yo a veces me creo algún checklist porque a lo mejor mando una tarea y quiero ponerme recordatorio recurrente de que tengo que corregir la tarea todos los días de los niños porque me lo mandan a una plataforma. Entonces, pues surge de ahí ese proyecto porque va a ser todos los días y tengo en mi checklist diario pues, la acción de que tengo que corregir pues, los trabajos que me manden los niños o meterme en la plataforma para ver si me lo van enviando y conforme lo van enviando lo voy corrigiendo. Entonces, en ese sentido sí lo veo como él comenta, pero por ejemplo también estoy de acuerdo con lo que dice Pablo de lo de la revisión semanal, no lo considero un proyecto porque la acción precisamente es tu revisión semanal. Después que dentro que tú tengas que ir consultando, pues el checklist que tenemos de la revisión semanal, que como hemos dicho, que lo tenemos todo, que vas comprobando, pero es una cosa que tú vas haciendo. Y yo creo que también que GTD dice que un proyecto tiene que ser más que una acción, ¿no? Pero también dice que acotado en un año, ¿no? Que como resultado esperado en un año. Entonces, ahí a lo mejor puede estar esa variación. Yo creo que el principal problema que tienen los checklists fundamentalmente no son en el tema de el que has dicho de listas de control y ese se ve claro o lo ve claro todo el mundo. Por ejemplo, pues, la maleta para el gimnasio y tú te pones ahí los recordatorios de lo que tienes que meter. Todo el mundo creo que ese lo ve claro.
y con el que más problemas suele tener todo el que se acerca a GTD es con el que surge de las acciones recurrentes, ¿no? Hay mucha gente que pregunta, pues, oye, me estoy leyendo un libro y quiero ponerme la obligación de leer a lo mejor 1 hora diaria, ¿eso cómo lo gestiono? Y a lo mejor pues le dices, pues lo puedes gestionar con un checklist diario en el que te ponga el recordatorio de que tienes que leer un día, pero después está aquí el cruzar la delgada línea, ¿no?, que hay entre el checklist y el hábito, porque si ya tienes el hábito, a lo mejor no te hace falta el checklist. Entonces, es ahí donde a lo mejor nos perdemos un poco, yo el primero también, porque también tengo mis dudas, y entonces surgen esas dudas. Después es el enfoque que cada uno le dé. Por ejemplo, a mí el otro día me surgía una duda que se la comenté a Miguel y a Sergio, ¿vale? Y cada uno de ellos, en función de su enfoque, me daba una respuesta diferente, pero que yo considero que es correcta. Lo que pasa que en función de tu enfoque personal, pues tú coges una o coges otra, ¿vale? Entonces yo le preguntaba, porque no me salía, y yo decía, vamos a Miguel y a Sergio, le hacía la misma pregunta, ¿cómo gestionaría el hecho de una siguiente acción de lavar el coche, ¿vale? Y entonces, pues Miguel me contestaba, pues yo como lo hago, que lavar el coche con pistola y eso, pues yo me lo pondría en el contexto de recado, ¿vale? Y digo, vale, sí, claro, eso sería una opción en el contexto de recado, pero sin embargo Sergio me dijo, pues en recado, no, que no lo veía así, porque yo también lo tenía puesto en recado, pero que él no lo veía muy bien, porque claro, cuando tú sales, tú puedes llevar coche o no puedes llevar coche. Si, por ejemplo, es un coche que tú utilizas solamente para viajar, ¿puedes llevarlo o no puedes llevarlo? Y entonces él me decía, puedes ponerlo en calendario. Y me quedé un poco descolocado y digo, ¿en calendario se pone? Claro. Dice, ¿cuándo a ti te resulta útil verlo? Lo puedes poner, por ejemplo, en calendario en un día que a ti te pueda dar opción de poder llevar a lavarlo. Por ejemplo, imagínate un sábado que a lo mejor puedo tener más tiempo y a lo mejor voy a poder llevarlo. Y si después resulta que el sábado no lo puedes llevar, pues coges y lo cambias y lo pones otro día que tú seas. Pero ahí te asegura de que lo vas a ver en la lista de calendario. Entonces, son diferentes opciones que tenemos y que en función de tu enfoque y de tu situación personal o de cómo mejor te venga a ti, pues ya vas probando y vas cambiando. Claro, yo te comenté esto, también te lo dije en el audio, que es porque yo vivo en el campo y siempre que voy a hacer recado a la ciudad, siempre... Claro, totalmente, ¿no? Si es que yo lo gestionaba como tú, yo lo ponía en recado, pero claro, Sergio me dio después esa visión y dije, hostia, pues es verdad, pues también llevas razón. Es más, para mí, por ejemplo, porque es el coche que yo utilizo normalmente para viajar, que no es el utilitario que utilizo, entonces, claro, tengo que salir, ir a por él al garaje, tal y cual, y digo, pues me viene mejor el gestionarlo como él dice, con el tema del calendario. Luis Miguel. Bueno, aquí, justo por lo del coche y el calendario y tal, yo lo del calendario, sí que vi, ahora mismo no estoy siguiendo mucho Aprendiendo GTD porque hay miles de mensajes y se me ha quedado un poco atascado, pero vi esta conversación y bueno, es que hay cosas que, a ver, siempre es una solución, ¿no? Y tiene sus pros y sus contras. Nos empeñamos en pensar que esto es filosofía kantiana, ¿no? Y que solo hay una verdad absoluta y tal, y no funciona así. Entonces, si tú lo pones en ¿cómo se llama en castellano? En recados y no te funciona, pues ya lo pondrás en otro momento porque lo verás en alguna revisión y dirás, joder, una semana y no lo he hecho. Eso a mí me pasa. Yo al principio era muy talibán de estas cosas y luego ya me di cuenta que la clave de todo, llegas un momento que te das cuenta que la clave de todo es que vas a revisarlo. Y si lo revisas, vale, se te puede haber pasado una semana. ¿Es tan importante que el coche no lo limpies una semana? Donde vivo yo hoy, aquí ahora mismo sí, porque nos ha caído una manta de tierra de polvo de Argelia que nos ha dejado que no vemos una castaña. Pero bueno, pero no iba por eso, me ha venido al cuento. Pero voy a ir otra vez a lo de los hábitos y los checklists, que antes me he arrepentido de que le iba a decir, pero veo otra vez que sale. Aun cuando yo tengo el hábito de la revisión diaria o de la revisión semanal, creo que el checklist de la revisión diaria o de la revisión semanal es importante tenerlo escrito. ¿Por qué? ¿Todos hacéis la revisión semanal desde que empezasteis con GTD igual o habéis mejorado esa revisión o le habéis incluido cosas o les habéis quitado? Normalmente esas cosas se modifican y si tú llevas un hábito muy enraizado en ti mismo y haces ese pequeño cambio de voy a en la revisión semanal mirar X también, la semana siguiente es posible que no te acuerdes. Entonces yo, aunque hago la revisión semanal muy estándar y me varía muy poco, me obligo a mirarme el checklist, porque para eso son los checklists, para mirarlo. Lo miras, que no había ningún cambio, ya ejecutas como buenamente puedas o como quieras.
Pero la checklist, incluso de cosas que son hábitos, yo las mantengo. Yo las mantengo siempre. Y yo al menos la que fuera la checklist de la bolsa del gimnasio o la checklist de la lavadora, todas las demás las tengo todas juntas. Porque también es un poco lo que decía Miguel, si no puedes tener una checklist y no sabes que la tienes. Entonces yo prefiero como solución tenerlas todas juntas. Y algunas veces me he juntado con montones de checklists, porque antes de GTD yo usaba checklists para organizar mi vida, es una formación profesional. Y las uso con mis compañeros. Tenemos checklists de millones de cosas. O sea, es una cosa muy estándar en nuestra manera de ejecutar, ¿no? Entonces, creo que las checklists también es un punto muy interesante a revisar, porque dices, bueno, esta ya no me hace falta, la X, porque ha dejado de hacer una cosa. Pero viene bien tenerlas. Y tengo una franja de checklists, independientemente de todos los demás sistemas, tengo en el OneNote un apartado de checklists. Y algunas veces cuando se mueren las paso a archivo, pero realmente borrarlas no las borro, ¿vale? Esto es lo que yo aporto. Yo creo que esa es la buena práctica, tenerlas juntas. Tenerlas juntas y te asegures que las revisas con la periodicidad que necesitan, salvo aquellas que impepinablemente pues tienen que estar en el lugar donde vas a hacer algo. Bueno, Nieves, muy buena. Me alegra mucho verte por aquí. No te he saludado antes porque ya estaba hablando otra compañera de Micoe. Roberto, ¿qué tal? ¿Alguna apreciación ya antes de despedirnos? Sí, yo una cosilla, porque no sé, creo que al final me lío un poco más. Después de lo que hemos hablado, en la relación que hacíamos antes con Alex, comentaba el tema de esa vinculación con los proyectos de alguna forma de la checklist. Cuando en un proyecto que tiene varios pasos, lo normal entiendo que es tener en el material de apoyo del proyecto, digamos, todos esos pasos. Algo que me refiero a un proyecto que sea repetitivo, algo que pues ocurra más veces y tiene esos distintos pasos para que sea proyecto. Realmente eso sería una checklist en GTD. La relación de pasos que tiene el proyecto que iría en ese material de apoyo, entiendo, eso sería una checklist, eso no iría en ese cajón de checklist, digamos, de alguna forma, ¿no? Sino estaría en el material de apoyo del proyecto, ¿no? Claro, claro. Si te das cuenta, voy a compartir pantalla otra vez, aquí, un momento, y vemos una interacción de la diapositiva en la que había contemplado eso. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Si veis, al final aparecen esas líneas discontinuas, ¿no? Yo creo que te refieres a eso, Roberto. Esas líneas discontinuas nos dicen que cuando tú tienes ese proyecto activo, pues ese checklist que tú comentas está en tu material de apoyo a ese proyecto, y cuando no, pues volverá a donde al archivo, si lo tienes en el archivo, o en tu directorio de checklist donde tú los tengas todos juntos, o donde, por eso, ese es el carácter un poco dinámico del checklist. Y luego un checklist asociado a un proyecto como material de apoyo a un proyecto, la naturaleza de los elementos incluidos en ese checklist no tiene por qué ser la misma. Pueden ser pasos o acciones que tú tendrás que hacer. Algunas serán secuenciales, otras no serán secuenciales, habrá información, habrá subproyectos dentro de ese proyecto que se pongan en marcha. Es decir, que el checklist, esa es la naturaleza de alguna manera escurridiza, porque nuestro cerebro trata de encasillarlo como algo concreto, pero es algo muy, muy dinámico. De hecho, es una forma de organizar en un momento determinado pues elementos que son útiles para algo, ¿no? Esa es un poco la idea. No sé si te he aclarado. Sí, y lo importante es que aparezca, que te surja, digamos, en el momento que lo vas a necesitar. Claro. No se quede ahí en el olvido, como decías antes, ¿no? Que claro. Recuerden. Claro, el principal hábito preventivo, porque una de las cosas que perseguimos con GTD, entre otras, es que no nos exploten cosas
y que no vivamos en el apuro permanente de cumplimiento de plazos o de abandonar áreas de nuestra vida que tendríamos que estar de alguna manera atendiendo, pero que por el día a día no lo hacemos, pues es la revisión. Pues para los sustos de la vida, de cosas que tenemos que hacer y que se nos pueden olvidar o no atender adecuadamente, pues está el hábito de la revisión. Esa es la idea. Por eso decía Luis Miguel de tenerlos todos juntos, que yo creo que es la buena práctica. Entran, salen, se modifican, se mejoran. No sé si te he dado respuesta a la inquietud, Roberto. Ha cerrado el micro, creo. Sí, me queda claro, Yo sobre este tema que estáis comentando, si me permitís, hago un pequeño puntito más. ¿Entró? ¿Miguel? Sí. A ver, bueno, Sí, por una parte, bueno, lo que estaba diciendo Luis Miguel, desde luego es así, ¿no? Cuando ya tienes un checklist que lo has utilizado muchas veces, debería ser un hábito, pero aunque sea un hábito, a mí también me va muy bien tenerlo ahí a mano porque, bueno, sé que a veces hay que irlo refrescando y además me sirve de referencia si tengo que hablar también de él, ¿no? En cualquier momento. Entonces, a lo que sí que quería añadir, y ya es un poco como reflexión final, lo que me parece más complicado en los checklists, lo has ido explicando tú muy bien, Miguel, de que tenemos una frecuencia de revisión, que bueno, que hay que tener en cuenta. Es muy compleja la ubicación y has sufrido más que compleja, es que es muy diversa. O sea, la diversidad de ubicaciones que puede tener un checklist, pues aunque nos gustará tenerlos todos juntitos, como habéis dicho, porque parece que están todos ahí, en el fondo, en la práctica acaban siendo diversas sus ubicaciones. ¿Para qué? Para lo que yo creo que es, una vez creado el checklist y una vez vistas sus posibles ubicaciones, las que nos resultan más cómodas a nosotros, para mí lo más importante luego ya como fase final del checklist es cuándo se disparan. O sea, ¿en qué momento realmente, que estén en el momento en que realmente los vamos a utilizar o que realmente acudimos a ellos, ¿no? Que vamos a acudir a ellos. Claro, si vamos a acudir a ellos, iremos a la ubicación que creemos que tiene. Pero es que muchos de ellos quizás nos explotan por no haber tenido el disparador antes de ese checklist. Y, por tanto, yo creo que esa es una parte importantísima. O sea, ver cuándo se dispara cada uno de los diferentes checklists que tenemos. En una de las conversaciones que habíamos tenido aprendiendo GTD, apunté que, por ejemplo, en el día a día, y fijaros que esto va en relación con lo que decíais antes de, bueno, si ya tengo próximas acciones, a lo mejor para qué voy a tener el checklist y un proyecto lo voy haciendo en base a próximas acciones. Bueno, pues había llegado a apuntar que el orden de cosas a mirar cuando diariamente nos enfrentamos a nuestro día a día desde GTD es que primero miramos el calendario, luego miramos las agendas que tengamos con las personas, a continuación el checklist diario y, por último, entramos en las próximas acciones, por tanto, los contextos. Por tanto, fijaros que, y eso he dicho por Sergio Pantiga, no, lo tengo como referente y por eso lo tengo guardado aquí en mis capturas. El checklist diario se considera como una de las acciones importantes a tener en cuenta, incluso antes que ir a los contextos. Entonces, claro, lo que quiero decir es que veamos que los disparadores de algunas cosas, y por ejemplo las que tienen que ir al checklist diario, las va a disparar ese checklist diario de cosas que hay que hacer o ponerse a poner con ellas incluso antes de ir a elegir acciones. ¿Vale? Sí, un poco quería dar como reflexión final que el disparador de los checklists es quizás lo más clave o de lo más importante una vez que los hemos creado, que como ha dicho Luis Miguel es que los venimos creando desde antes de GTD probablemente, ¿no? Porque checklists los hemos hecho toda la vida desde que empezamos a estudiar, ¿no? No es algo tan... ¿Cuáles han sido los puntos que has dicho, Alex? Repítalos, antes del checklist. Primero el calendario. O sea, el calendario es lo primero que debemos mirar cada día. Después las agendas que tengamos con personas que tengamos que tratar. A continuación apunte los checklists y después ya las próximas acciones. A continuación el checklist diario, ¿eh? El checklist diario. Sí. Todos los checklists. El checklist diario que me dará el disparador. ¿Por qué? Porque va a ser el disparador hacia otra serie de cosas. Y por último... Perdona, ¿y no tendrías que incluir ahí en medio los deadlines que tengas para ese día? Porque yo en el el calendario ya incluye los deadlines. Claro, vale. El calendario es lo primero, después las agendas reuniones y deadlines.
Vale. Y checklist diario antes de ir a empezar a elegir en próximas acciones. O sea, por contexto. Esa es una Pero lo que pasa también que el GTD te da la libertad de que tú revisas, pero tú después ejecutas en función de tus circunstancias. Entonces tú puedes revisar el checklist diario y a lo mejor si no te va bien hacer alguna de las acciones, no las haces y pasas a la lista de contexto. Pero lo importante es que el disparador lo hayas visto ya. O sea, Sí, el sí, disparador sí, que te da el checklist totalmente. diario lo tengas presente. Luego ya tú decides, claro, evidentemente, tú decides la eso tuya. es. Pero el disparador tiene que estar ahí. Y por eso Sí, digo sí, que sí. es muy importante en los checklists los disparadores. ¿Cuándo se disparan? Claro. Tanto De hecho, más que por eso te lo he preguntado, porque yo lo que he hecho ha sido abrir mi checklist diario aquí en el lateral y yo lo primero que abro en el día es el checklist diario. Y en él es donde pongo lo de calendario, lo de no sé qué, y voy siguiendo. O sea, pero por eso te digo, para mí el checklist es que ha sido la vida mi vida siempre. Claro. Entonces, claro, y lo que decíamos es eso. Yo es que creo que vosotros pensáis en el checklist como una cosa que vas marcando y vas avanzando. Para mí no es eso. Hay veces que llego y digo, uy, hoy no toca esto, zas, no me da tiempo. Ya son las 11, esto no me da tiempo, zas. Vale. No tiene Se ha cortado, Miguel. Bueno, ya para terminar, lo último que hay en mi checklist diario es la rutina de la noche. O sea, quiero decir, mi checklist diario rige mi vida constantemente, aunque no siempre lo tenga abierto. Pero llego a casa, hago esto, y me va lanzando otras cosas. Y tener presente que el checklist diario no viene como algo obligatorio en GTD, ¿eh? Pero no así, existe, ya la hemos práctica oído, del día a día no existe. Pero no existe, pero es un ente que está con nosotros toda la vida, es como el aire, lo respiramos. Claro. O sea, que es que... Para mí sí. son opciones y Claro. ejecutar, de hecho, se define como elegir. Ver todas las acciones. Ejecutar es elegir. No, es elegir. No es hacer, es elegir. Totalmente. Una duda. El tema de la con la importancia que tiene, el que esté en más de un sitio, en ese contenedor, digamos, común de checklist y después que esté, por ejemplo, el material de apoyo de un proyecto, eso es anti-GTD, eso es sobrecomplicar, eso un poco, no sé. El mismo no lo tendría en diferentes sitios, lo tendría siempre en un único sitio. Ahora que puedas tener más de un sitio, yo lo doy como alternativa posible. Os digo, yo tengo algunos... Bueno, Alex, yo he entendido eso, por ejemplo, si yo voy a empezar un proyecto, yo tengo un checklist de empezar el proyecto en el trabajo. Checklist entonces yo tengo uno como semilla y cuando voy a empezar un proyecto lo copio a ese proyecto y lo voy ejecutando allí. A lo mejor se refiere a eso, Roberto. Sí, la duplicidad, vale. el GTD habla que no debemos tener por duplicado recordatorios de acción. Ahora, si yo por ejemplo, los checklists que imprimo, los tengo en mi archivo y los imprimo y los llevo en mi cuaderno. Están en dos sitios, pero en realidad no es un recordatorio duplicado. Es que tú haces una copia para tenerla en uso y luego cuando ya pierde su utilidad, pues lo rompo directamente en papel, pero conservo el archivo original para imprimirlo cuando haga falta. De hecho, los periódicos, en teoría, los estás duplicando, porque los periódicos cierras uno y lanzas el siguiente, bien porque la aplicación te lo lance o porque tengas una fotocopiadora, si lo tienes en papel, y haces fotocopiadora para ir rompiendo, si quieres, el checklist o remarcando en diferentes ocasiones, claro. Hay aplicaciones que puedes programar que cada día te vuelva a presentar los elementos del checklist diario que has tachado ese día. Exacto. Era un poco con la idea de que todos los checklists estén en un contenedor único. Bueno, pues ahí es donde me surgió la duda cuando, bueno, pues algunos entiendo que si están ligados a un proyecto, algo que está ligado a un proyecto, que está en ese material de apoyo, pues realmente lo del shell, el común, no sé. Sí, en un contenedor único yo creo que deben estar aquellos que están de alguna manera adormecidos a la espera de que se dé la situación de que los vayas a usar. El diario o el semanal deben estar, pero a la vista, junto a tus contextos. De hecho, yo físicamente ya he explicado antes cómo lo tengo. Tengo calendario, checklist, diario semanal y contextos. Es decir, no están almacenados ahí. De hecho, el otro día comentaba no sé quién en el Mastermind, creo. Madre mía, menudo cambio el haber cambiado la ubicación del checklist diario y el semanal. Esa es un poco la idea. Claro. Carmela. Pero, por ejemplo, el de inicio de un proyecto no tiene sentido que lo tengas cerca. Lo tendrías que tener en un sitio al que vas a ir cuando vas a iniciar un proyecto.
Y también para recordar que mensualmente, que si tú tienes un directorio con todos los checklists que tienes, pues Sí. en la revisión semanal le echas un vistazo por encima y sabes que lo tienes. Pero vamos, que lo puedes Sí, tener sí. en un directorio separado porque es una checklist que no se te va a olvidar. Cuando inicias un proyecto, sabes que tienes que ir ahí. No se te va a olvidar nunca dónde está. ¿Sabes o no sabes? Quiero decir, que dar por hecho que sabes está bien, pero GTD se basa en no dar por hecho muchas veces cosas que estamos acostumbrados a dar por hecho. No sé si me explico, no. Que sí, que es posible que algunas cosas sepas, que simplemente la captura del proyecto o que te mandan un email el jefe diciendo que tienes que poner en marcha X cosas y tú ya sabes que tienes para eso un checklist, pero puede ser que lo tengas y no te acuerdes. O con el fango del día a día no Eso lo solucionarías con un listado de checklists que a lo mejor puedes revisar en la revisión semanal, vas viendo los que tienes. Hasta que los tengas aquí metidos todos. Claro. De aquí lo que hay que hacer es liberar todo lo que podamos para que cuando estemos ejecutando y estemos enfocados, pongamos todos nuestros recursos en hacer las cosas lo mejor posible. Pero recordar los pasos de algo que se repite no tiene mucho sentido. O recordar aquello que yo... con lo que no, me refiero que en la revisión semanal tú no vas a revisar las checklists, pero vas a revisar el listado. Sí, un poco ver qué checklist tienes y ver si te sobra alguna. Tú no las vas a desplegar, lógicamente, en una revisión semanal si no están activos esos. Esa es un poco la idea. Una pregunta. Yo tenía levantada la mano, ¿eh? Sí, yo. A ver, cuando hacéis los checklists, chequeamos, ¿no? Chequeamos, y a mí me da mucha rabia eso. Yo chequeo y en uno de los programas me desaparecen y en otro, pues, bueno, que me hago un follón con eso. ¿Cómo lo hacéis? O sea, quiero decir, el diario a mí no me importa porque yo reviso mucho, porque como todavía no confío mucho en lo que estoy haciendo, pues eso me supone que tengo que revisar para que no se me escape nada. Y de momento, pues no tengo ningún problema. Llega el momento que tenga que revisar tanto, porque lo tendré todo un poquito más organizado o tendré más confianza en lo que hago. Entonces, ¿cómo lo hacéis? Porque el check diario, yo cada día tengo que descliquear y volver a cliquear, y eso me parece que no es muy pues eso, sí, ortodoxo. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser ortodoxo? Sí lo es. Si tienes una aplicación que genera automáticamente al día siguiente o resucita todos los elementos, pues esa es una manera. Y luego, no todos los checklists son tiqueables o como se diga, porque hay algunos que son acciones que pasan directamente a un contexto. Otros son proyectos en sí mismos, otros son informaciones a tener en cuenta. Es decir, que no todos los elementos de un checklist son siguientes acciones, por decirlo de alguna manera. Tú las veas y las hagas en ese momento. En el caso de que lo sean, pues puedes trabajar sobre el checklist y marcar hecho en el checklist o no marcar, si eso lo decides tú. Yo, por ejemplo, lo tengo en papel y yo no tacho los recordatorios en el checklist diario. No tacho, ni le hago una marca ni nada. Estamos hablando de un intervalo de pocas horas. Sé lo que he hecho. Aunque aparentemente pueda ser más, volvería a hablar y luego siguiente, pero no tiene sentido. Vale, gracias. Pero es que eso que dice Carmela depende de la aplicación, un poco qué posibilidades tenga, ¿no? En algunas aplicaciones sí que permiten eso, ¿no? El poder, cuando marcas, automáticamente te genera una nueva instancia de ese. Me pasa con Todo, por ejemplo, ¿no? Otras no. Y en el caso de las que no, pues no sé, yo me imagino como en el caso de papel, tendrás que hacer entonces una fotocopia, algo que te permita copiar y pegar, entonces la acción es un paso más complicado porque no es automática la generación de ese paso de checklist, pero algo así tienes que hacer si la aplicación no te lo hace. En la última reunión creo que yo lo comenté, la aplicación Task te da la posibilidad de configurarlo conjuntamente con el calendario de Google y te da la posibilidad de poner las acciones recurrentes en función de si lo quieres de manera diaria, cada 2 días, cada 3, cada semanal, al mes, te da todas las opciones que tú quieras. Y entonces te aparece en el calendario cuando tú la configures, como tú la configures. Es una opción también. Si quieres que tacharla, lo que ha dicho Miguel. Si no necesitas tacharlo, pues nada, pero si a ti te gusta, eres de la que te gusta tachar, pues le das plus y automáticamente la aplicación al día siguiente te la va a volver a aparecer en el calendario.
Bueno. No doy, Carmela. No doy más. Es el micro apagado. Perdón. Me he confundido con la manita esta. Ya. Que yo lo que tengo es un checklist muy, bueno, importante, que para hacer en el trabajo, que todos los días tengo que hacer muchas cosas, pues, pero no las puedo hacer seguidas, pues por la tarde tengo que, yo que sé, no creo que sea nada normal. Entonces prefiero decir, bueno, esto ya lo he mandado, esto me queda, esto... Entonces tengo que quitar. Lo que pasa que luego ahora, cuando a la tarde, que reviso un poco el día y un poco el día siguiente, pues ya las despico. O sea que, pero es lo que hago para que al día siguiente estén despicadas. Lo que hago. En ese caso, en las otras, pues no tengo que chequearlas porque son procesos que los tengo apuntados porque los hago una vez al mes y así no sé, ni pregunto ni se me olvida. Muy bien, pues ¿qué os parece si vamos despidiendo? Son las 6:20. Estoy muy contento de la conversación posterior que hemos tenido y nada, os agradezco mucho Antonio, Luis Miguel, Esteban, Ignasi, Inocencia, Josep, Juanjo, Julián, Carmela, Manuel, Nieves, que no has intervenido, Nieves, Nono, Roberto y Alex. Pues nada, si queréis comentar alguna cosa más y si no, pues nada, os agradezco. Muy interesante. Sí, yo creo que este formato lo podemos mantener un poco si salen temas concretos, ¿no? Que en este caso he sido yo el que ha dado el paso adelante para convocar estos dos encuentros porque soy un poco imprudente y me gusta aprender con la gente y de la gente. En el grupo grande, Miguel, pude leer, creía que Sergio iba a estar también. No sé si le leí. Pues no habrá podido. Lleva varias semanas muy liado con el trabajo. Claro, eso hubiera sido un lujo enorme. Claro, importante. Lo tuvimos en el primero de mi COE, me acuerdo, y estuvo muy bien. Bueno, hemos hecho con él lo que hemos buenamente podido, sin él, perdón, lo que hemos podido. Yo creo que en general nos llevamos una visión, si no perfecta, desde luego, no sé, igual aproximada de la utilidad y del encaje que tienen los checklists en un sistema GTD. Y bueno, os agradezco mucho este ratico que hemos echado, esta conversación final, las preguntas, las intervenciones. Y reitero y cierro como he abierto, agradeciendo mucho al equipo de Aprendiendo GTD, pues ese espacio, esa comunidad de aprendizaje que han creado, que es maravilloso. Así que os animo también a preguntar ahí y a... Yo incluso os animaría a que busquéis la palabra checklist en el grupo Aprendiendo GTD, porque la hemos intentado tratar tantas veces y hemos tirado la caña tantas veces que hay muchas conversaciones interesantes, pues eso, de las personas referentes en Aprendiendo GTD, seguro que tendréis buenas respuestas. Eso hice yo. Pero yo creo que hay mucho, ha habido poco, yo encuentro que he aprendido más hoy que en el grupo. En el grupo es como que el checklist es como ese santo grial, no, todavía no estáis preparados para ver la verdad. Pero aún así, busca por checklist, te aseguro, yo digo, tengo muchas referencias cogidas porque quieras que no, es que hemos lanzado la caña muchísimas veces para ver si nos adelantaba algo, claro. Y evidentemente lo dejan porque dicen que es un tema de nivel 2. Pero bueno, pero se ha tratado bien, se ha tratado ampliamente, yo considero... Hay muchas interacciones muy valiosas, tienes razón, Alex. De hecho, yo saqué 200 de Sergio Pantiga en relación a GTD. Tengo un documento, un material de apoyo para es curioso, GTD es que todo se mezcla, ¿no? Hubo una siguiente acción de carácter recurrente, además, que fue ir extrayendo las intervenciones de Sergio Pantiga que me resultaran valiosas para elaborar el material de apoyo. Y luego ese material de apoyo fue material de apoyo para otra siguiente acción que fue preparar esa presentación. Es decir, que es así como... Con la palabra checklist, he buscado ahora 1.367 mensajes tengo yo en este momento. Otra cosa es que, claro, luego son conversaciones que hay todo. Como también puedes buscar por persona, puedes ver cuántas veces ha utilizado Luis Miguel la palabra checklist.
Yo os aseguro que llevo año y medio, que siempre que puedo, una vez al mes, ahora ya no lo saco yo, pero ahora en cuanto veo que lo saca alguien intento todavía rascar un poco más. Y no sé, hemos rascado bastante y han respondido mucho. Bueno, pues nada, lo dicho, que paséis buena tarde de lunes y nada, que muchas gracias. Y cuando esté el vídeo, pues nada, lo compartiré con vuestro permiso, ¿no? Por si alguien que no ha podido venir, pues le puede. Muy bien. Muchas gracias por tu imprudencia, Miguel. Muchas gracias por tu imprudencia. Muchas gracias. Total, estoy deseando que lo vean los que saben y si tienen el tiempo. No, pero ojo, yo aprendo mucho de lo mundano. Joder, yo Claro. a Sergio y a cualquier otro, sí, pero aprendo más con vosotros. Yo lo siento, o sea, quiero decir, tampoco he hecho la formación oficial, pero aprendo más de los que son iguales que yo y que tienen la misma... el mismo nivel o los mismos problemas. Otra gente que está ya en un nivel superior da frases, sí, esto es así, pero no llegas a poder discutir con ellos porque, claro, es que te rebasan. Aquí, por ejemplo, pues, si a Miguel le pasa una cosa o a Alex, pues, no, pero Alex esto, ¿vale? Pero se nota una relación más fácil. Y nosotros vemos más a debatir entre nosotros que en el foro grande. Es un foro más pequeño y es normal. Bueno, pues nada, si se os ocurren más temáticas que queráis comentar, el tema de los proyectos en concreto, ¿no? Que también es un tema, ¿no? Un tema como proyectos autogestionados, cuáles son. Es un temazo, ¿verdad? Un temazo. Pues venga, yo adjudicado. Lo capturo, abro mi BrainTos y abro, ¿cómo le llamamos? Si te pones a buscar por proyectos van a aparecer muchos más de 1.300, seguro. Encuentros informales. Sobre proyectos. De hecho, sobre proyectos, a mí lo que me ha servido muchísimo son 6 posts que tiene José Miguel Bolívar directamente asociados a proyectos. O sea, ponía errores típicos en proyectos. Hay como 6 posts seguidos que son geniales para... Capturado está. Recordad que en GTD capturar no significa nada. Significa que luego se aclara. Pero la imprudencia del capturador sí significa. Una cosa que también me ha parecido muy bien, o sea, esto es una idea que me ha encantado, la de Miguel ha partido de que solo iba a hablar poco tiempo y iba a facilitar la conversación. Eso ha sido una joya, Miguel. Has triunfado. O sea, me ha parecido una idea brillantísima, gracias. Esa es la idea, hombre. Yo creo que es la forma de por un lado, de no acaparar, porque tampoco es que yo venga aquí pero es que mi misión aquí ha sido propiciar el encuentro y hacer una breve introducción de lo que yo he podido saber o aprender y nada, y hablar y aprender y nada. Ya está. Esa es la idea de estos encuentros, que hemos hecho 2, igual se quedan en 2, igual al final son 40, no sabemos. Te conocemos, sabemos que habrá más. Dos de estos, de Nico y de gente docente y todo eso ha habido muchos más, la verdad. Venga, pues un abrazo. En cualquier caso, para después de verano a todos. A ver si hacemos otro para la vuelta. Para la vuelta. Ya la vuelta. Muy bien. Venga, pues un abrazo. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Buen verano. Adiós. Gracias. Gracias.